Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos terminando la semana patriótica, ¿no? Y justamente el mensaje del día de hoy tiene que ver con ser lumbreras de una nación. Ser lumbreras de una nación. Cuando nacen, perdónenme la redundancia, las naciones, los hombres preclaros de cada una de ellas, los que los guiaron a la libertad o a su formación, intentan transmitir sus propios sueños. Ya depende de los que vienen después el esforzarse correctamente para que los sueños acariciados de los fundadores se vuelvan realidad. Por ejemplo, en otro contexto histórico y también en otra geografía, el sueño puritano de entregar un carácter bíblico al mundo empezó a germinar en la primera constitución de las 13 colonias norteamericanas que se lograron independizar del imperio inglés. Pero ellos no se quedaron en lo político. Inteligentemente, mucho antes, influenciaron en la educación de sus conciudadanos, teniendo participación activa, por ejemplo, en las siguientes casas de estudios: Harvard, 1636, posteriormente en Yale en 1701 y Princeton en 1746. Miren, ahora hablemos en el Perú. Nuestros propios próceres soñaron con una nación pujante y poderosa, y en su psiquis estaba tener la ayuda del Todopoderoso. Y los fundadores, entre ellos el libertador don José de San Martín, le agradó sobremanera la letra de la sexta estrofa propuesta por don Bernardo Alcero, la que hemos entonado en la mañana, ¿no? Eso de renovar el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob. Pero sabemos por nuestra historia que todo quedó en poesía, en sentimiento, en chicharrón, en panetón, en aguadito, en la Semana Patria. Así quedó todo, ¿no? Hablemos ahora de Israel, el ejemplo escritural que nos da el creador y ordenador del mundo. Sus hombres preclaros, siervos del Altísimo, de muchas maneras, les enseñaron a sus conciudadanos que la única manera de defender efectivamente a su nación y hacerla pujante, porque esa es la visión de Dios para una nación, ¿ya? Era agradar al Dios de las Escrituras. En nuestras costas, fatalmente, la idolatría y su vertiente educativa nunca fueron tocadas. Solamente se hizo la transculturización, ¿no? Sobre los dioses antiguos se pudieron los dioses que le llaman santos. ¿No es cierto? Y repito, eso del juramento del Dios de Jacob solo quedó en prosa en el himno nacional. Pero volvamos a la experiencia de los puritanos y los cuáqueros. Ellos emparentan con nosotros los bautistas, ya por si acaso, en doctrinas y prácticas. Ellos sabían el por qué Israel fue luz y foco en el cercano oriente en la época de David. Y también el por qué declinaron, por qué fueron erradicados de su propio territorio, la leche donde fluía leche y miel. Ellos supieron con suma claridad ese conocimiento que postulaba que los gobiernos, para progresar, tienen que ser morales. Y ellos sabían que era la moralidad de Dios. Bajo ese patrón doctrinal, los Estados Unidos de Norteamérica crecieron a tal nivel de ser líderes a nivel mundial. El impulso inicial, cuáqueros, puritanos, la fe de Cristo. El impulso inicial. Si el raciocinio puritano y cuáquero es correcto, surge un interrogante. ¿Sobre quién recae la responsabilidad de cumplir y enseñar el juramento propuesto en nuestro himno nacional? ¿Sobre quién recae esa responsabilidad? Hay un eslogan carismático muy famoso, dice así: Perú para Cristo.
Pero esa es una utopía, pues. Esa es una utopía. Yo propongo que entendamos correctamente que vivimos en el Perú, entre otros factores. El principal factor es para dar testimonio de Cristo, para que las personas vengan a su salvación. El segundo es reproducir sus virtudes en nuestro cotidiano andar, para que nuestros conciudadanos y todos los que viven en este territorio comprendan la forma en que pueden escapar de las lacras, de ideologías que atentan contra la familia, ¿no es cierto? Pero a su vez, estamos en este mundo, estamos específicamente al Perú, porque usted y el que habla, si somos nacidos de nuevo, somos los únicos que tenemos entrada al Dios Todopoderoso para pedirle por el bien de esta nación. Pablo diría que somos luminarias en una nación, en este caso en el Perú. Un nacido de nuevo está en la obligación de ayudar a la nación a la cual pertenece, o en defecto, ayudar a la nación donde está viviendo, para que se logre el progreso y la justicia social. Pero eso nosotros no lo hacemos ni con marchas, ni con revoluciones, sino, escúcheme, siendo un ejemplo digno de imitar, llevando la palabra donde se nos permita. Y esto no son ideas de un predicador, es lo que dice la palabra del Señor. Busque Romanos capítulo 10, versículo 14. Pero no pierda Malaquías, ¿eh? Romanos capítulo 10, versículo 14. Si nosotros abogamos a que Cristo puede cambiar a las familias, a que Cristo puede purificar al Estado, a que Cristo puede dignificar al ser humano en el territorio patrio o donde pise nuestra planta del pie, Romanos capítulo 10, versículo 14, dice así: puestos de pie, con excepción de los que están enfermitos, los que tienen niños en brazos y los que son sus ayudantes. Las Escrituras dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Se da cuenta? Y ese es nuestro trabajo. No solamente predicar la salvación del alma, sino predicar en nuestros testimonios las virtudes de aquel que murió en la cruz. Inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias le damos, Señor, porque usted permite que en nuestra nación se predique el Evangelio libremente. Gracias, Señor, por esa gracia que usted nos da. Señor, permita que sus mensajes golpeen nuestra mente, nuestro corazón, para que nosotros podamos ser un ejemplo digno de imitar, Señor, en nuestra patria y donde el destino, Señor, que usted designa, nos mande, Señor. Ayúdenos, Padre, porque si los seres humanos se unen en naciones, son para progresar y para tener un destino mejor. Y sabemos que nosotros no colaboramos ni con marchas ni con revoluciones, sino intentando imitarlo a usted para que comprendan el camino correcto. Así le pedimos, así le suplicamos, Señor, que usted bendiga toda la enseñanza del día de hoy, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. Repito, hermano, debemos tomar conciencia que los verdaderos padres de la patria, los verdaderos educadores de nuestros conciudadanos, somos nosotros los nacidos de nuevo. Repito, cerquita nomás está en la historia el ejemplo de los puritanos de los Estados Unidos de Norteamérica, pero sobre todo debemos aprender de las etapas gloriosas del pueblo de Israel. Cuando decimos
que debemos cumplir el juramento del Dios de Jacob, y cómo ellos en su época fueron lumbreras en su medio geográfico. Éxodo capítulo 19, versículo 6. Búsquelo, por favor. Éxodo. Génesis, Éxodo. Versículo 19. Capítulo 19, versículo 6. Ya ve, la chinita está de acuerdo conmigo. 19:6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Los israelitas fueron elegidos para ser sacerdotes, gente santa. Pregunto, ¿no es por lo mismo que Dios nos ha llamado a su pueblo santo? ¿No? Como hemos leído, existía una condición: cumplir la voluntad divina de ser cuidados, de aceptar ellos ser cuidados como un tesoro especial en aquel entonces, y nosotros también. Usted, hermano mío, si ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, usted es un tesoro especial y tiene que aceptar ser cuidado con la moralidad que Dios expone en sus escrituras. Usted tiene que aceptar cuál es su destino. ¿Saben cuál es su destino? No es el piedra de tropiezo en el contexto que estoy hablando del desarrollo nacional. Usted tiene que ser bendición para que el Perú se desarrolle. Y la única forma de ser bendición es ser testigos, que sí se puede hacer lo correcto porque tenemos el poder y el encargo del Señor Jesucristo. Malaquías, capítulo 2. Malaquías, capítulo 2, versículo del 7 al 9. Dice la palabra del Señor: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. ¿No es usted un sacerdote de Dios? Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el parte de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Los israelitas, un pueblo seleccionado para ser ejemplo del mundo, llegó un momento en que se coludió del pecado y de la idolatría. Como pueblo de Dios, Él quería que sean faro de esperanza y ejemplo mundial. Pero en la época de Malaquías estaba ocurriendo lo que usted ha escuchado. Pregunto, ¿es usted faro en su centro de trabajos? ¿Es usted sal en su barrio? ¿Ah? ¿Es usted un difusor mudo de las virtudes de aquel que murió en la cruz? Yo diré, ¿y cómo un difusor mudo? Porque no es necesario que yo predique el evangelio. Es necesario que vean la moralidad en la cual yo me conduzco, el sentido práctico que yo tengo para hacer las cosas, el que yo no hago acepción de personas, en que yo soy misericordioso, en que yo soy justo a tal nivel que soy capaz de perder mi trabajo antes de colaborar con una injusticia. Pregunto, ¿es usted un testigo de Jesucristo? ¿Comprende usted y comprendo yo que somos sacerdotes de Dios? ¿Que tenemos que interceder por ellos? ¿Comprendemos que somos enviados? ¿Comprendemos que no le podemos a pedir a ellos que crean y cambien si no es visible nuestras creencias
y el cambio de vida que Cristo ha generado en nosotros mismos? Israel en aquel entonces había perdido el brillo inicial de un tesoro selecto de Dios. Y el profeta le recordaba esta triste realidad. Escúcheme, que ellos fueron neutralizados no por el poder del demonio, no por el poder del mundo. Tiraban los pelos a decir que Dios lo hizo. Fueron neutralizados como educadores y adoradores, porque ellos dejaron que su propio proyecto se imponga a la visión de Dios para su vida. Hermanos míos, amigos invitados, yo tengo muchos sueños de progreso para mi casa. Soñé tener una hermosa casa, soñé tener mis lujitos, soñé tener un suficiente sueldo para no tener problemas, y soñé mandar a mis hijos a las mejores universidades, y soñé tener mi carrito, y soñé. Y la verdad que los sueños se pueden hacer realidad. Pero qué triste y lamentable que los sueños se hagan realidad pisoteando los derechos del prójimo. Qué triste y lamentable que mis sueños se hagan realidad desgraciando a mi familia. Qué triste y lamentable que los deseos sanos de mi corazón yo los cimente, y que por cimentar esos deseos sanos, porque son sanos el querer progresar, el querer sus cositas, yo me aleje de los caminos de Cristo. Es triste y lamentable. Ya Israel había perdido el brillo inicial. Y lo que Dios no quiere que eso nos ocurra a nosotros en cualquier país en que pongamos la planta del pie. Hoy para nosotros, los componentes de su iglesia, la esencia del mandato, primeramente, es buscar la gloria de Dios. Segundo, comportarnos como se comportaría el Señor Jesús si estuviera en nuestra patria. Y tercero, comprender que si nos corrompemos, si vamos en contra de la palabra de Dios, nosotros verdaderamente no merecemos haber nacido en una tierra donde cantamos que renovamos el gran juramento al Dios de Jacob. Por si acaso, no estoy hablando de perfección. Estoy hablando de un sano intento de ser bendición en esta hermosa tierra del sol. Y acá no hay nacionalidad. Porque si usted es chino, venezolano, cubano, y si usted nació de nuevo, y si usted está en este país, es para que usted ayude a esta patria a que logre su sano deseo de superación. Y usted debe ser ejemplo. Usted tiene que ser el ejemplo. Yo fui 30 años policía. Y mis 14 primeros años, yo sé que no fui muy buen ejemplo. Mal policía no era, pero buen ejemplo, como difusor de la palabra del Señor, no fui. Pero yo sí me esforcé en mis últimos 16 años en la policía, de que cuando a mí me vean a Cristo hecho hombre. Me esforcé. Y yo creo que con todo mi defecto lo logré, porque dignifiqué el título de ser policía, porque ayudé a mi nación y porque luché correctamente para que se cumpla lo que dice el código de mi institución. Dios, patria, ley. ¿Fui perfecto? Ay, Dios de mi corazón, ¿qué voy a hacer perfecto? Pero hice mi sano esfuerzo. Y no interesa si usted es policía, si usted es militar, si usted es vendedor ambulante, si usted es ingeniero, si usted es profesor, si usted es ama de casa. En algún momento usted se relaciona con las personas que tiene que relacionarse y tiene que demostrar que usted es hijo del Altísimo. Qué maravilloso. A mí me encanta cuando estoy, por ejemplo, cuando iba a esas tiendas, ¿cómo se llama? Esa que se pasa por caja. Por ejemplo, tienda Bea, ¿no? Y estás ahí, ¿no? Y de repente ves que una persona agarra una caja de leche y la pasa
y se da cuenta que no le ha pasado, y la regresa, y le dice, sí señorita, pase nomás, la cajera quiere... Ya señora, ya terminó. No señorita, pero esta caja de leche no ha pasado. ¿Ah, sí? Y recién la caja. Ay señora, muchas gracias. Que Dios te bendiga, hijita. ¿Se dan cuenta? Ellos se dan cuenta. Ese es cristiano. Se puede llevar una caja de leche de 24, pero la regresó. Ese es cristiano. Qué maravilloso que usted vaya a la panadería, lleve 10 soles, pague 7 soles de pan y que le den vuelto como si fueran 20 soles. Y usted, como generalmente los hombres, ¿no? Como somos bien idos, agarramos, metemos la plata y y llegamos, ¿no? Y llega la esposa y ¿compraste pan? Sí. ¿Y dónde está la plata? Acá está. ¿Pero dónde saca plata? No, pues si tú me te 20 soles, no, yo te hago 10 soles. Uy, me han dado vuelto 3 soles. Y está por irse a su trabajo, pero prefiere ir corriendo y regresar la plata. ¿Por qué? Porque ha comprendido que debe vivir para dar testimonio de Cristo. Es maravilloso ver, no está predicando la palabra con versículos bíblicos, pero su vida está haciendo una loa a lo que Dios puede hacer con un ser humano. Ellos, estoy hablando de los cuaqueros, estoy hablando de los puritanos, estoy hablando de nuestros hermanos de fe del pasado, y si nos remontamos más atrás, aquellos que aspiraron bien, correctamente la honorabilidad, la responsabilidad que puso bajo sus hombres el Dios Altísimo, ellos comprendieron el valor de cumplir los mandatos escriturales del Creador en el medio geográfico donde se desempeñaron, porque ellos sabían que no solo debían enseñar las leyes, sino debían ser un ejemplo vivo de las virtudes del Altísimo, porque ellos comprendían que estaban rodeados de naciones que eran paganas y tenían que ver la diferencia. Los cuaqueros, los puritanos, ellos vivieron en el lejano oeste, con un contexto histórico que querían desgraciar a las poblaciones indígenas, y ellos de una u otra forma intentaron evitar eso. ¿Es imposible? No es imposible. Es posible. ¿Que parece que la vorágine del mundo nos gana? Parece. Pero yo no he venido a este mundo para cambiar un sistema sociopolítico militar. Yo he venido a este mundo, y Dios ha permitido que yo sea creyente, para yo, inmerso en cualquier tipo de maquinaria, en el caso yo policía, demostrar las virtudes de aquel que murió en la cruz. Y con mis sanciones dignificar al género humano. No podemos cambiar el mundo. Por eso digo, Cristo, el Perú para Cristo es un eslogan carismático, que es imposible. Pero lo que sí es posible es que usted se esfuerce, como dijo Winston Churchill, ¿no? Con sangre, sudor y lágrimas, para que nuestra patria se dignifique en este pedazo de Sudamérica. Las conductas indecorosas de los sacerdotes hablaron claramente de que en lo interno, en su corazón, se habían rebelado contra Dios y que habían perdido el temor de Jehová y que habían perdido la honra que le debían. Pregunto, ¿usted cree que estas actitudes solamente son del pasado? ¿Creen ustedes que a usted y a mi persona no nos puede suceder? ¿Saben cómo dice la Biblia? El que cree estar firme, tenga cuidado que no caiga. Por eso que tenemos que estar pegados a las Escrituras. Por eso que tenemos que comprender la importancia del culto dominical. Por eso que tenemos que comprender lo importante que es el discipulado. Por eso tenemos que comprender cuándo corresponde. Debe ser que tengamos una consejería especial en aquello que nos hemos dado cuenta que ya solos no podemos triunfar. Malaquías, capítulo 1, versículo 6. La generación de Malaquías fue seducida. Y yo les aseguro
que ellos juraban que eso era imposible. Malaquías, capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Miren, las conductas indecorosas de los sacerdotes hablaban a la clara, vuelvo a repetir, que ellos habían perdido el temor de Jehová. ¿Ya? Leamos ahora Malaquías, capítulo 2, versículo 8. Mas vosotros me habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. El pueblo de Israel, influenciado por los malos ejemplos y la interpretación conveniente de los sacerdotes, dejaron de buscar la santidad. Qué triste y lamentable que en donde yo me desarrolle, las personas estén sumidas a vicios, a problemas, y que yo no marque la diferencia. ¿Ustedes han visto la película Dios vive? Así se llama, ¿no? ¿No? ¿Cómo dice? ¿Cómo se llama? Dios no está muerto, ¿no? ¿Y qué implica eso? ¿Qué implica eso? Implica que las personas se dan cuenta que Dios no está muerto porque hay testigos que lo defienden, no solamente con palabras nacidas en las Escrituras, sino con su testimonio de vida. Y ese tiene que ser usted, y ese tengo que ser yo. Hermanos, yo no estoy diciendo que sea fácil, ¿eh? Yo no estoy diciendo que sea fácil, pero es un trabajo que se nos da. Busque Oseas. Oseas, después de Daniel. Oseas, capítulo 4, versículo 9. Lo que nos habla del ejemplo. Miren lo que dice. Dice, y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Acá hay un principio. Siempre hay lumbreras para seguir. En este caso son lumbreras que están en un centro preferencial, pero con su mal camino pervierten a aquellos que lo rodean. Pregunto, ¿quién tiene más responsabilidad? ¿Un creyente o una persona que no conoce a Cristo? Porque sabe lo que hace. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesús con lo que lo estaban crucificando? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Donde usted esté, usted tiene que ser un digno ejemplo de imitar. Porque usted es el llamado para ser testigo de Dios. Porque si usted claudica, ¿ya? Oye, si el cristianito lo hace, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Yo recuerdo aún cuando estaba en la policía y tenía el grado de superior y era un poco carismático, yo, o sea, no de doctrina, sino de personalidad. Entonces las personas me buscaban para que yo reclame por ellos. Y yo aceptaba, ¿no? Me aceptaba cuando era un punto correcto. Pero cuando estábamos en formación me picaban, pues. Mi superior, diga usted, hable usted. Y a veces los coroneles miraban que me estaban... ¿Qué tiene que ¿sí, algo no le decía? No, nada, mi coronel. Pero tiene que decirme, no, nada, mi coronel. Pero tienes algo que decirme, sí, pero se lo hablo a solas. Porque yo no estoy llamado para liderar un motín. Y no estoy llamado, de acuerdo al reglamento, para hacer un reclamo público. Pero sí puedo acercarme y con mucha decencia decirle, me parece que esto es incorrecto. O sea, ¿y por qué le digo esto, hermanos? Porque no interesa dónde usted esté, usted tiene que ser lumbrera. Y todos tenemos la lámpara de Jehová, el sentido común, para que el mundo no nos vuelva líderes. Para que demos testimonio de Cristo en todo nivel. ¿Han visto cuando están en la cola del banco y alguien se zampa?
¿Has visto? ¿Se enoja o no se enoja? Sí, ¿no? ¡Oh, ya empezaste, compadre! Usted no puede hacer eso. Usted no puede liderar el motín, que se pierda el orden público. Es interesante cómo uno tiene que ver en las prácticas quién es usted y quién soy yo. Es difícil, es difícil. Ahora, ¿por qué no digo que es difícil? Porque a veces yo pierdo la paciencia y hago eso. Pero cuando me doy cuenta de lo que estoy haciendo, Señor, perdóname, y regreso. Y regreso sobre mis pasos. Porque vuelvo a repetir, yo nunca voy a predicar perfección, pero tengo que decir las cosas como son. Así me chanque yo mismo, pues. Porque esto tiene que ser palabra de doble filo. Oseas, capítulo 4, versículo 10. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. O sea, es interesante lo que dice acá, ¿no? Es interesante. Cuando dice fornicarán, pero no se multiplicarán, o sea, habéis entendido pocas palabras, ¿no? ¿No? O sea, más o menos, ¿cómo va la jugada? Probablemente esta persona, pues, o sea, miren la figura, ¿no? La figura es ilógica, es la lógica que hace el ser humano, ¿no? O sea, más o menos, dense una idea de lo siguiente, ¿ya? Quiero tener hijos, pero mi mujer es estéril. Y bueno, pues fornico porque lo que yo quiero es que mi apellido no se pierda. Pero lo que quiere el hombre para su fruto, Dios no lo permite que ocurra. O sea, esta es una figura literaria de lo que yo quiero que usted comprenda. Si usted quiere lograr algo como hijo de Dios, pero que atenta contra la moralidad de Dios, usted no va a lograr nada. No va a lograr nada. Podrá así de repente lograr ante sus ojos, pero todo lo que usted logre es basofia ante los ojos de Dios. Basofia ante los ojos de Dios. Qué triste y lamentable que el comerciante se haga rico un creyente poniendo trampa en la pesa. Qué triste y lamentable que un creyente use influencias para quedarse con un puesto de trabajo. Estoy siendo bien sincero. Qué triste y lamentable que un creyente le pague a un policía para que no le coloque la infracción de tránsito. Qué triste y lamentable. Porque el creyente tiene que comprender que es lumbrera de las naciones. Y cuando yo creo que eso me va a servir, no me sirve de nada. Porque ante los ojos de Dios eso es basofia, basura. Y ningún producto bueno va a lograr. Hermanos míos, los Estados Unidos de Norteamérica lideraron en el mundo por ese pensamiento y esa ética puritana. Pero ustedes saben lo que pasó luego, 1950, si no me equivoco, la explosión hippie, las nuevas generaciones, ¿no? Cuando los Estados Unidos de Norteamérica, hartos de las guerras y todas esas cosas, aceptaron un movimiento liberal, ¿no? Intelectual, y comenzaron a favorecer las leyes y educación a favor del aborto, ¿no? La promiscuidad sexual. No sé de mi generación cuánto habrá, pero, o sea, le gusta el rock, el movimiento hippie. Yo estaba en esa época. Y cuando veíamos Led Zeppelin, los movimientos juntos, muchachos, el movimiento hippie, todo con sus pantalones, esos pantalones con todas esas cosas. Hermano, ustedes ven eso nomás. Dicen qué bonito. No piensen que es así, ¿eh? Eso era promiscuidad sexual completa. Eso era, pues, orgías. Ya eso eran mujeres que terminaban embarazadas y nunca sabían quién era el padre. Drogas, promiscuidad. En eso terminó los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ya? Y después continuaron, ¿no? Continuaron las políticas educativas de que si un profesor enseñaba el creacionismo, perdía el trabajo. Le llamaban la atención, le decían tienes que callarte. ¿Ya? Y usted sabe lo que ha pasado ahorita con los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? ¿No? Ya no es la potencia que fue.
Ahora, Estados Unidos, pese a todo su poder militar, ellos luchan para sobrevivir, ojo, porque Estados Unidos ya no la tiene fácil. Primero comenzaron a perder ese brillo moral, después los otros países totalitarios comenzaron a crecer y ahora Estados Unidos es una sombra que vive del recuerdo del pasado. Pero yo conozco personas que viven en los Estados Unidos y es una vida atroz, hermano. Vivir en los Estados Unidos no es fácil. Hay muchos que se van ahorita por el sueño norteamericano, pero eso se ha vuelto pesadilla, hermano. Es una sociedad atroz, terrible. Es difícil vivir allá. Y el Señor dice, ¿no?, que cuando el creyente, aquel que tiene que buscar su dignidad, se aleja de sus caminos, le llama sepulcros blancos. Hoy por hoy Israel, que fue la lumbrera de las naciones, está neutralizada. Hoy por hoy Israel ya no es más la mensajera del Altísimo en este mundo. Los mensajeros en este mundo ahora somos nosotros. Fue el pueblo de Dios. La iglesia de Cristo, sin importar el nombre y la denominación. Si usted ha nacido de nuevo, usted está llamado para hablar de las virtudes de aquel que murió en la cruz. Si usted ha nacido de nuevo, usted es el que está capacitado para pedir por la necesidad de otros seres humanos ante el trono de la gracia. Usted, si ha nacido de nuevo, usted es el que está encargado de enseñarle al chino de la esquina, al que vende pan, al que comercia con papas, al ingeniero jefe de planta, al obrero que trabaja a mi lado, al taxista. Usted es el que está llamado a demostrarle las virtudes de aquel que murió en la cruz, que son las únicas virtudes que pueden enseñarle moralidad, laboriosidad, misericordia, justicia a nuestro conciudadano, para que las lacras de la corrupción, de la promiscuidad, del machismo, del feminismo, del sibarismo, no desgracie a nuestras familias. Usted y el que habla somos aquellos que somos linaje escogido, real sacerdocio, que ahora somos nación santa, pueblo adquirido por la sangre vertida en la cruz, para que anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese eslogan de Perú para Cristo debería ser en sí entendido como una exhortación para hacer lo correcto en esta nación que tiene sueño de superación y que por largos años somos la admiración del mundo. ¿Por qué no hemos caído tan bajo? Y yo sé cuál es la respuesta. La respuesta es mi oración y la oración de usted. El Perú es bien fuerte en la fe en Cristo. Y tenemos que seguir bregando. Pero no solamente es orar. No interesa dónde usted esté. Usted tiene que ser el difusor de las virtudes que le conviene a nuestra nación. Dios mostró su amor muriendo por nosotros. Y nosotros tenemos que mostrar el amor de Cristo sacrificándonos por aquellas personas que llamamos conciudadanos. El sacrificio es bien simple, ¿eh? Es simple. Tenemos que hacer morir la carne para que las personas vean en nosotros el camino correcto en el cual tienen que desenvolverse. ¿Cómo decirle, por ejemplo, a un conciudadano, no robes? Si yo le robo luz a Luz del Sur. ¿Cómo puedo decirle yo quiero que el Perú progrese cuando no pago mis impuestos prediales? ¿Cómo pues? ¿Cómo? ¿Cómo puede decirle a una persona, cuida tu matrimonio, si yo estoy buscando tener canitas al aire?
¿Cómo? ¿Cómo puedo decirle a una persona que toda autoridad desciende de Dios cuando el policía para el carro y ese ratero ya seguro quiere plata? ¿Cómo puedo decir eso si hablo mal de mis gobernantes? Yo, por ejemplo, los últimos 4 gobernantes, Dios de mi corazón, ni por ninguno voté, y los 4 me daba, cada vez que hablaba, quería hablar con ellos, se me hacía nudo la boca. Pero bien difícil que yo los maldiga. ¿Por qué? Porque la autoridad que Dios puso, Dios permitió que estén ahí, pues, ¿no? Pero la verdad del asunto, hermanos míos, que nosotros tenemos que ser lumbreras. Y la Biblia dice que nosotros es necesario estar sujetos, no solo por la razón del castigo, ¿ya? Sino por razón de conciencia. ¿Ya? No por el castigo. O sea, cuando viene un policía y me dice, señor, tiene que ir más atrás. Y no porque lo vea agrandazo y lo vea con su vara, sino por razón de conciencia. Es la autoridad. Y si me está diciendo que dé un paso atrás, debe tener sus razones. Y doy un paso atrás. Por razón de conciencia, no por miedo. No, ¿y tú quién eres? ¿Estás loco? Que yo, la libertad de expresión. O sea, son personas que no comprenden, pues. Qué triste y lamentable ver un creyente participando en una marcha. No comprenden. No comprenden. Porque se llevan a la psiquis de masas, pues. A la psicosis de masas. Y comenzamos a hacer cosas que no queremos. Qué triste y lamentable que uno de nosotros no sepa someterse a la autoridad. Que aún no ha comprendido que toda autoridad viene de parte de Dios. Y que toda autoridad ha sido establecida por Él. Qué triste y lamentable un creyente que cuando su padre le llama la atención lo manda a rodar como si fuera la última rueda del coche. Qué triste y lamentable un varón que le levanta la mano a su mujer. Qué triste y lamentable que una mujer le pegue a su esposo. Es triste y lamentable. Porque simple y llanamente no han comprendido el plan de Dios para el ser humano. Pero usted y yo no somos perfectos. Pero tenemos que demostrar que nosotros somos luz en este mundo. Que nosotros somos sal en este mundo. Y ese es un trabajo que nunca va a cesar. Acariciamos un sueño en el Perú. El desarrollo. Las personas nos admiran, el mundo nos admira. El mundo nos admira. Siempre nos han admirado y siempre nos han tenido temor y respeto. Siempre hemos estado en una situación geográficamente privilegiada. Desde el tiempo del incanato, nos hemos desarrollado en el medio de Sudamérica. En la época de la colonia, otra vez el centro de Sudamérica. En la vía republicana, todos ansiaban tener al Perú, porque estaba en el centro de Sudamérica. Y en la actualidad, seguimos en el mismo sitio. Dios nos ha bendecido. Nos ha entregado una tierra donde fluye la leche y miel. Donde todos se maravillan de lo maravilloso que es el Perú. Todos se maravillan. Todos quieren tener el dominio de la patria peruana. Y nosotros, que vivimos acá, tenemos que ser los difusores de la fe de Cristo, de las virtudes. Y tenemos que comprender que tenemos que ser dignos de lo que cantamos, ¿no? Renovemos el gran juramento que hicimos al Dios de Jacob. Hermanos, ya terminaron las fiestas patrias. Pero no se queden en poesía. No se queden... Y ahora no se come panetón, ¿no? Antes de fiesta patria comíamos panetón y chicharrón. Ya no hay para eso, ¿no, hermanos míos? Ya no hay para eso, ¿no? Pero quedémonos, pues, hermanos, con el sentimiento que somos nosotros los verdaderos padres de la patria. Que nosotros somos los que tenemos acceso al trono de la gracia y nosotros somos los verdaderos educadores de nuestros conciudadanos. Hermanos, para terminar, ese juramento del Dios de Jacob, nosotros lo hicimos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Inclinen su rostro. Vamos a orar.
Bendito Padre Celestial, Señor, nuestra Semana Patria ha terminado, mi Dios. Pero el sentimiento queda igual, Señor. Queremos sentirnos orgullosos de nuestro país. Queremos progresar. Queremos tener leyes justas. Queremos tener buenos gobernantes, Señor. Señor, y no es nada fácil, Señor. Señor, los niños que mueran en nuestra casa, nosotros los vamos a preparar para que sean la siguiente generación de peruanos. Ayúdenos, Padre, para ser ejemplos dignos de imitar. Ayúdenos, Padre, para que nuestras oraciones no reboten por estar viviendo una vida disipada. Ayúdenos, Señor, para poder colaborar, Señor, en el nivel en que nos corresponde como peruanos, Señor, o sin importar, Señor, nuestra nacionalidad, la tierra donde estemos viviendo. Ayúdenos, Señor, porque todo eso es parte de ser sus embajadores. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermanos.